Me siento muy contento de estar en mi iglesia de Southgate nuevamente. Estuve algunas semanas ausente porque estuve visitando las distintas iglesias del Evangelio Eterno y ahora venimos a concluir la serie El firme fundamento de la fe, aquí donde comenzamos. Hemos dado ya 9 temas de esta serie, el firme fundamento de la fe. Y esta tarde vamos a concluir la serie completa. Nuestro encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Adelante, hermano. Por cierto, los que traigan sus ofrendas para el Teletón, no interrumpen con venir y ponerla aquí, para gloria de Dios. Y tendremos un momentito al final para que los que quieran puedan acercarse también. Escribe el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo. Esta carta de 2 de Timoteo se conoce como el testamento del apóstol Pablo, porque fue su última carta que escribió, pero también es como una despedida para su hijo espiritual, Timoteo, a quien él recibió como si fuera su padre, cuando Timoteo tenía tan solo 17 años de edad, y acompañó a Pablo en todas sus giras misioneras, en todos sus viajes, estuvo con él en su prisión, atendiéndolo, y luego Pablo lo dejó para que él visitara las iglesias, ya que él no lo podía hacer porque estaba esperando condena en Roma. Y fue entonces, justo antes de que tuviera su cita con el emperador más poderoso de aquella época, el emperador romano. Y nosotros sabemos lo que pasa. A veces nos parece que Dios no nos escucha, porque le pedimos que Él actúe. Y sin embargo las cosas no salen como nosotros le pedimos. En el caso de Pablo ya había estado prisionero en Roma la primera vez. Presentó su defensa, dar el veredicto para más adelante. Y esto alargó su tiempo en la cárcel. Si leen allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, dice en el versículo 16, 2 de Timoteo 4, 16. En mi primera defensa, cuando él se presentó ante el emperador, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En esa oportunidad podría el César haber dado la orden de su ejecución.
Pero Dios le dio de nuevo para presentar su defensa. La corte estaba llena y muchos curiosos habían venido a escuchar, y Pablo tuvo la oportunidad de predicar, como él mismo lo dice aquí: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, para que los gentiles, los incrédulos, tuvieran la oportunidad de escuchar. Y en esa oportunidad, el apóstol Pablo hizo sentir al emperador romano, que lo estaba juzgando a él, como que era él el que estaba siendo juzgado ante el trono del soberano del universo. Fue una solemnidad su defensa. Y fue tan impresionante como Dios le dio palabras al apóstol Pablo, que el mismo emperador no se atrevió a dictar sentencia. Y le dijo: te voy a volver a escuchar después. Voy a averiguar y vendrás nuevamente ante mi corte. Todas las iglesias estaban orando por el apóstol Pablo. El mismo apóstol tenía la confianza que Dios iba a volver a hacer el milagro. Si se fijan en el versículo que sigue, el 18, declara: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero aunque Pablo anhelaba ser librado, si ustedes se fijan en este versículo, dice: me preservará para su reino celestial. Él ya sabía que posiblemente la segunda vez, a pesar de todas las oraciones de los que amaban la obra del Señor, posiblemente no saldría con vida. Por eso él escribe en el versículo 6, allí mismo del capítulo 4: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo sabía que no le quedaba poco tiempo, por eso él vuelca todo su amor, pero también toda su amonestación sobre su hijo espiritual, Timoteo, que, como les mencionaba, lo recibió de su madre y de su abuelita. Cuando Pablo fue apedreado en Listra, lo apedrearon de tal manera que lo dieron por muerto. Se hizo un montón de piedras sobre él, estaba todo magullado, su cara desfigurada, hinchada, todo su cuerpo destrozado, sangrando de las pedradas que le habían tirado. Y los que dirigían su ejecución, porque era una ejecución, no era nomás pedreadas porque no lo querían, era para matarlo. Los
porque lo acusaron de blasfemia a los judíos, porque habló de Jesucristo. Los que dirigían la ejecución se fijaron que estaba muerto y lo arrastraron por las calles de piedra de Listra y lo sacaron fuera de la ciudad, al basurero público. Lo dieron por muerto. Yo me imagino que cuando lo estaban apedreando, Pablo se habrá acordado. ¿Cómo olvidarse de cuando él presidió la ejecución del primer mártir cristiano, Esteban? Y él estaba dirigiendo la ejecución. Y ahora le tocó a él sufrir las penas. En esa ocasión, Dios hizo un gran milagro, porque todavía Pablo tenía mucho que dar para la obra del Señor. Eso que les conté de Listra sucedió en su primer viaje misionero. Y en total, él recorrió el imperio romano visitando distintas provincias y predicando la verdad en 4 viajes misioneros. Y fue a 3 continentes distintos, predicando la palabra. Timoteo había estado entre los testigos de su apedreamiento. Era un jovencito de 17 años, fervoroso. Había sido criado por una madre y una abuela que amaban la palabra de Dios. Por eso, en el capítulo 3 de esta misma epístola, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 12 en adelante: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Persiste en lo que aprendiste, sabiendo de quién lo aprendiste. No solamente de su madre y de su abuela, Loida y Eunice se llamaban, pero también lo aprendió directamente de las sagradas escrituras. Este jovencito era tremendamente precoz, conocía la Biblia porque de niño su madre y su abuela le habían enseñado. Oh madres, oh abuelas, dedíquenle tiempo a sus hijos, porque nunca saben si esa criaturita que ustedes están enseñando no va a llegar a ser como el apóstol Pablo. No sabemos los planes que Dios tenga. Por eso, cuando Timoteo vio la manera atroz como apedrearon al apóstol Pablo, era un joven muy impresionable.
se sintió muy impresionado con lo que vio. Se sacudió. Y cuando vio que los hermanos, Ellen White cuenta la escena del basurero público. Lo llevaron fuera de la ciudad, arrastrado a Pablo por las calles empedreadas y lo tiraron a la basura. Y los hermanos fieles de Listra se reunieron en torno al cadáver para llorar. Pero había gente de fe allí. Y le dijeron, Señor, tú puedes levantarlo. Para ti no hay nada imposible. La verdad es que la Biblia no dice si Dios lo resucitó o si realmente todavía estaba vivo y Dios lo sanó. No dice, solamente el apóstol Pablo cuando cuenta esto en el libro de Hechos, dice que lo dieron por muerto. Eso es lo que dice, por muerto. El asunto es que al orar en torno a su cuerpo magullado, de pronto el Espíritu de Dios bajó con poder sobre ese grupito de hermanas, porque la mayoría eran mujeres. Entre ellos estaba Timoteo, con su madre y con su abuelita. Y el Espíritu Santo descendió con poder. Y Timoteo vio con sus ojos azorados cómo Pablo se incorporaba. No podían creerlo. Verlo levantarse después de estar tan golpeado. Nunca se le fueron las cicatrices de su rostro. Quedaron las marcas por el resto de su vida. Pero Dios le devolvió la vida, le dio la oportunidad de seguir predicando el Evangelio. Por muchos años más. Si él hubiera muerto, y repito, no sabemos, pero una cosa sabemos es que Dios le preservó la vida, o le devolvió la vida. Pero si él hubiera muerto allí, no tuviéramos 14 libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y si Pablo hubiera muerto en esa primera vez, porque fueron muchas las que casi perdió la vida, pero si él hubiera muerto esa vez, si Dios no lo hubiera restaurado, el Nuevo Testamento tuviera 13 libros en vez de 27, porque 14 los escribió el apóstol Pablo. Y lo que estamos leyendo hoy es su última carta. Después de esta, no escribió ninguna más, porque unas semanas más tarde, el emperador romano dio la orden de ejecutarlo. No lo crucificaron como a Pedro, porque Pedro era judío. Pablo, aunque era judío, era ciudadano del Imperio Romano. Y no permitía la ley que un ciudadano romano fuese muerto con esa muerte atroz que es la crucifixión. Él murió decapitado. Y uno dice, qué horrible, rodó su cabeza, quedó separada del cuerpo. Pero es mucho más misericordiosa que una. El cerebro del resto del cuerpo no hay dolor. En el momento se acaba. Y así terminó
Pablo su vida. Con fe he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera, he guardado la fe. Él ya sabía que había cumplido el propósito de Dios en su vida. Por eso estaba listo. Y por eso dijo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman y esperan su venida. Fue el mismo apóstol Pablo el que escribió que los muertos no se van a adelantar a los vivos a recibir su recompensa. Y los vivos vamos a ver al Señor antes que los que murieron. Todos en aquel día, dice Pablo, me será dada la corona de justicia, la corona de vida eterna. Si vamos a la epístola antes de Timoteo, está Tesalonicenses. 2 cartas que Pablo les escribió a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, él dice, versículo 13, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios sobre los muertos. Están dormidos, esperando aquel día cuando el Señor venga a dar su recompensa. Por eso Pablo tenía esa fe certera, esa convicción de que Dios era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Hay mucha gente que cree que los que mueren se van a estar de inmediato con el Señor en el cielo. Cuando digo mucha gente, me refiero al mundo entero, prácticamente. El mundo entero, católicos y protestantes evangélicos de todas las iglesias, creen que cuando uno muere, se va a estar con el Señor. Pablo no creía eso. Y acá acabamos de leer lo que Pablo creía.
Estoy listo para mi muerte. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Él también escribió la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. Y en el capítulo 11, si le bajan un poquito porque está zumbando el micrófono, gracias. En el capítulo 11 de Hebreos, él habla de esos hombres de Dios que a lo largo de los siglos fueron fieles a Dios, muchos de ellos hasta la muerte. Dice el versículo 36 del capítulo 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, atravesados por lanzas o espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, dice el versículo 39, todos estos, junto con todos los demás que él ya habló, de los héroes de la antigüedad, de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos los grandes siervos de Dios, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y él está escribiendo esta carta, la escribió un poquito antes de la destrucción de Jerusalén, alrededor del año 66, 67 después de Cristo, es decir, 3 años antes que el templo de Jerusalén fuera destruido, se escribe la carta a los hebreos. Y en esta carta Pablo les dice que pongan su mirada no en el templo en Jerusalén, sino en el templo de la Nueva Jerusalén. Ahora vean, él dice, y aquí estamos hablando, Cristo murió en el año 31. Muchísimas gracias, hermanos, por su donación que están trayendo. Qué bonito es ver venir a los hermanos, depositar con fe esta siembra, esta semilla para que más almas conozcan el mensaje del Señor. Qué bonito. Pues él está escribiendo eso. Cristo murió en el año 31 y esto se está escribiendo en el año 66, 67. Es decir, más de 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo. 30 años más tarde. Y miren lo que él dice. Todos estos que murieron por su fe, aunque alcanzaron buen testimonio. Adelante, hermano, adelante. Puede poner su ofrenda. Qué bonito. Si algunos de ustedes que nos están viendo también desean dar su ofrenda al Señor en este día, para este Teletón es nuestro último día, ya mañana será el cierre, pueden llamar a los números que aparecen en pantalla y nuestras hermanas voluntarias están en los teléfonos recibiendo llamadas ahora mismo. No importa de dónde llamen, van a poder hablar con alguien y dar su ofrenda, así como los hermanos
están trayendo su ofrenda y muchos de ellos nomás vienen a dar su ofrenda. Aquí viene el hermano bendiga, hermano. Señor le bendiga. Volviendo al pensamiento del apóstol Pablo aquí, él dice, todos estos hombres de Dios no han recibido aún lo prometido. Dice el versículo 13, el 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. La misma declaración, igualito que el versículo 39. Todos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que tú y yo somos. Este mundo no es nuestro hogar. Esperamos una patria mejor. Sigue diciendo aquí, entender que buscan una patria. 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Hay muchos hermanos que vinieron de sus países a esta nación. Y aquí están. Y muchos están pensando en su tierra. Si quieren volver, tienen tiempo de volver. Pero miren lo que sigue diciendo aquí. Pero anhelaban, versículo 16, una patria mejor. Esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oh, esa era la fe, y es la fe de todo el pueblo. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿qué era lo que esperaba Abraham, Isaac y Jacob? Esperaba la ciudad que tiene fundamento. Hijo de Dios. Y fíjense que Pablo está diciendo, todos ellos murieron sin haber recibido lo que Dios les había prometido. Pero lo creyeron, lo esperaron, lo saludaron desde lejos. Para allá voy, para allá voy. Aunque no alcanzaron a llegar en sus días terrenos, van a alcanzar la patria celestial. Y volviendo al versículo 39 que estábamos leyendo allí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios, versículo 40,
alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué clarito. Todos estos hijos de Dios a lo largo de la historia, en los siglos, todavía no han recibido la promesa eterna, porque Dios lo hizo de tal manera que todos vamos a recibir la recompensa juntos. Ni ellos antes que nosotros, ni nosotros antes que ellos. Como decía Pablo en Tesalonicenses, todos juntos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Esa era la esperanza de Pablo, muy diferente a lo que hoy en día cree el mundo cristiano. Y uno lo escucha continuamente. Últimamente me ha tocado asistir a muchos funerales, casi 2 por semana. Y a veces no todas las personas, familia de los que mueren, conocen lo que tú y yo conocemos. Me tocó la semana pasada predicar un sermón y había tanta gente en la iglesia donde era el funeral. Y este hermano y su esposa habían conocido el mensaje a través del canal de televisión. Pero tenían una familia muy, muy grande. Y todos vinieron para el sepelio. Y la esposa del hermano que falleció me dijo, mire pastor, yo sé que usted viene a consolarnos, a darnos palabras de ánimo, a hablarnos de la esperanza bendita. Esa esperanza está tan firme en mi corazón que mis hijos y mis nietos me dicen, abuela, ¿y por qué tú no lloras? Porque yo sé que lo voy a ver prontito, me dice ella. Y esa fue la misma esperanza que tenía mi esposo al descender al descanso. Él murió en esa misma fe. Y él va a ver al Señor. No necesitamos su consuelo. Y yo le dije, la abracé a la hermana. Y le dije, hermana, todos necesitamos consuelo. Es dura la separación, la partida. Y ella me dijo, mire, pastor, yo le voy a pedir algo. Cuando me pidió que yo tuviera el sepelio, yo le voy a pedir que usted aproveche esa oportunidad porque va a estar toda la familia presente y son más de 100. Y nosotros somos los únicos adventistas. Bueno, mi esposo era y yo. Yo le voy a pedir que usted les arranque la venda de los ojos. Qué pedido difícil porque uno va a un funeral a dar un sermón de ánimo. No un sermón controversial. Arrancar la venda de los ojos. Me puso una tarea bastante difícil, la hermana. Pero cuando llegué al funeral y me encontré que el templo estaba repleto, no había lugar. Y a pesar de la pandemia, todos pegaditos uno al lado del otro. Y luego afuera estaba lleno de gente, mucha, mucha. Porque no solo vino la familia, vinieron amistades, conocidos.